Hola a todos, yo soy Laura de Vive Feliz by Laura y seguimos con un nuevo episodio de Vive Feliz leyendo la Biblia. Siento que soy una privilegiada por tener 8 semanas aquí contigo leyendo y escuchando la palabra. Cada episodio, cada capítulo del Evangelio de San Mateo ha sido más intenso, más bonito y no puedo hacer más que darte las gracias por estar aquí conmigo una semana más. Esta semana vamos a leer el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y cerrando el capítulo 7, estamos acabando el gran discurso del monte. Entonces, después de ese fin, después de tantas palabras sobre el corazón, sobre cómo vivir, la historia continúa de una manera muy concreta. Jesús desciende del monte y lo que ha enseñado empieza a reflejarse en encuentros reales, en personas con nombre, en situaciones que cualquiera podría reconocer. Mateo 8 no es un capítulo de ideas, es un capítulo de escenas. Vemos a un hombre enfermo que se acerca con humildad, vemos a un centurión que confía en una sola palabra, a una familia que recupera la salud, a discípulos que sienten miedo en medio de una tormenta. Son historias vivas, son historias llenas de movimiento. Entonces aquí la enseñanza se hace gesto, la compasión se vuelve cercanía y la fe se expresa en decisiones concretas. Mateo nos muestra que lo que se escucha en el monte encuentra su continuidad en la vida diaria. Te invito ahora a escuchar este capítulo como quien observa una serie de encuentros que se van encadenando. No hace falta que retengas cada detalle, basta con dejar que cada escena deje su huella y preguntarte qué gesto, qué palabra o qué reacción resuena más contigo. Ahora voy a leer el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Él extendió la mano, le tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: «Mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio». Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: «Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos». Dícele Jesús: «Yo iré a curarle». Replicó el centurión: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete, y va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y dijo Jesús al centurión: «Anda, que te suceda como has creído». Y en aquella hora sanó el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Dícele Jesús:
Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose a ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos paciendo. Y le suplicaban los demonios: si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. Él les dijo: id. Saliendo ellos, se fueron a los puercos. Y de pronto toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y viéndole le rogaron que se retirase de su término. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo tan intenso, con tanta actividad, comienza con un hombre que vive marcado por la enfermedad y por la distancia social que eso implica. Se acerca a Jesús con una frase sencilla y llena de confianza: Señor, si quieres puedes limpiarme. Reconoce la capacidad de Jesús y se abre a su voluntad. Jesús responde acercándose y tocándolo. Ese gesto tiene una fuerza enorme. En una cultura donde la enfermedad separa, el contacto devuelve dignidad. La compasión se expresa con cercanía. Después aparece un centurión romano. Representa autoridad y pertenece a un pueblo distinto. Se acerca con humildad y pide por su criado. Su confianza sorprende porque reconoce que una palabra basta para sanar. Esto tan bonito que escuchamos tanto de: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto lo hemos oído, y ahí está el ejemplo en Mateo capítulo 8. Mateo subraya este momento específico para mostrar que la fe puede surgir en cualquier lugar, cuando el corazón se abre con sinceridad, con honestidad. Y la cena continúa, se mueve desde ahí a la casa de Pedro. Su suegra tiene fiebre. Jesús la toma de la mano y ella se levanta. La recuperación conduce al movimiento. La vida restaurada vuelve a ponerse al servicio. Mateo presenta la sanación como una fuerza que devuelve a la persona su lugar activo en la comunidad. Todo este episodio va de todo lo que Jesús hace con pequeños gestos para sanar a las personas. Y entonces el relato avanza hacia el lago. Jesús y sus discípulos suben a la barca y una tormenta sacude el mar. El miedo aparece con intensidad. Jesús está presente en la barca y su serenidad marca el ritmo de la escena, porque cuando el viento y el mar se aquietan, el asombro ocupa el lugar del temor. Eso me recuerda que vi este fin de semana la historia de Jonás, y él también está en una tormenta y él está durmiendo, aparece durmiendo, claro, por razones distintas y con finales diferentes. Pero lo que muestra aquí Mateo es que la confianza se aprende en medio del movimiento y que la presencia transforma la experiencia del peligro. Y sobre todo me queda esto de hombres de poca fe. Es como
puedes creer que te va a pasar algo si está aquí el Hijo de Dios, ¿no? Más adelante el capítulo presenta a 2 hombres que viven dominados por fuerzas que los superan. Jesús se acerca, dialoga y restablece el orden. Esa escena transmite autoridad y claridad. La intervención devuelve el equilibrio y abre un camino nuevo. Mateo muestra que el poder de Jesús se orienta a liberar y a restaurar la capacidad de vivir en relación, la capacidad de vivir en una buena relación. A lo largo del capítulo se repite una idea sencilla y profunda. La palabra tiene efecto. ¿Cuánto no hemos hablado de esto? Lo poderoso que es la palabra, lo poderosa que es la palabra. No necesita complicación ni necesita espectáculo. Se dirige a la realidad concreta y produce el cambio. La fe aparece en gestos distintos: la humildad, la confianza, la decisión, ese asombro. Cada encuentro revela una dimensión diferente del camino y una dimensión diferente de la fe. Mateo lo que hace es organizar estos relatos para mostrar que la enseñanza escuchada se convierte en acción. La compasión se convierte en cercanía, se expresa de esa forma. La confianza se apoya en la palabra. El seguimiento se vive en movimiento. La autoridad se manifiesta como servicio. Qué importante es esto para nuestra vida. Nuestra autoridad se debe manifestar en forma de servicio. Entonces, Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 8, nos presenta a Jesús caminando entre personas reales, en situaciones reales, de la vida diaria, de la vida cotidiana. Nos invita a reconocer que la fe toma forma en encuentros concretos y que cada historia tiene espacio para abrirse a algo nuevo. Este capítulo maravilloso habla de confianza, de presencia en medio de la tormenta y de palabra que transforma. Nos recuerda que la vida espiritual se vive en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas y en la manera en que respondemos a lo que llega. Deseo que esta historia pueda acompañarte hoy, ayudándote a reconocer dónde necesitas confianza, qué petición llevas en el corazón y cómo puedes vivir con mayor serenidad en medio de tus propias tormentas. Que te recuerde que cada encuentro tiene la capacidad de abrir un paso nuevo. En el próximo episodio continuaremos con el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, donde la llamada y la compasión seguirán ampliando el horizonte de esta historia. Aquí te espero. No te olvides de darle me gusta, de compartir, de guardarlo para cuando quieras escucharlo en otra oportunidad y de suscribirte, porque así me ayudas un montón.